Blindeca, expertos en blindaje, presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Viernes 21 de enero de 2011, bienvenidos a la entrevista en línea. Un abrazo a quienes nos acompañan a través del www.laprensagrafica.com, también a nuestros televidentes que nos ven a las 9 de la noche en CCTV Canal 25 y 95 en cable. Y un saludo a nuestros compatriotas que nos ven por Uniglow Canal 28 en Houston, Texas. Les recuerdo a ustedes que pueden participar en la entrevista enviando su mensaje a través del chat que está habilitado. El Salvador ha vivido esta semana una de las más agitadas quizás en el sector laboral y en el mismo gobierno. Los empleados judiciales se encuentran en paro y han suspendido hasta los reconocimientos de cadáveres en un país donde son asesinadas un promedio de 12 personas al día. Los maestros del sector público también amenazan con dejar de impartir clases el próximo lunes y los transportistas no descartan acciones similares. Hay muchas inquietudes que se suman a las habituales en el entorno político y económico del país. Para hacer una reflexión sobre la coyuntura que está viviendo El Salvador, nos acompaña en nuestros estudios Álvaro Artiga. Él es el director de la Maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Centroamericana, UCA. Álvaro, es un gusto. William, gracias por la invitación. Es un placer estar contigo y con todos nuestros, en este caso, ¿cómo le llamamos? Cibernautas. Cibernautas. Perfecto. Bueno, Álvaro, para comenzar, sobre las tensiones laborales que hay en este momento a diversos niveles, ¿no? Concretamente los empleados judiciales que están en huelga, decíamos al inicio de la entrevista, no están reconociendo, no permiten que haya reconocimiento de cadáveres. Esto ha hecho una complicación bastante extrema de la situación, sobre todo porque, bueno, decíamos, un país donde hay 12 muertos diarios, o sea, no es una situación tan sencilla, pues, y los parientes tienen que andar con, además del dolor de la muerte de un familiar, tienen que andar detrás del cadáver hasta 7, 8 horas y todo esto lo que implica. ¿Será que las protestas se están llevando al extremo del radicalismo en el país, Álvaro? Bueno, yo pienso que quizás estamos entrando en una nueva faceta de movilización social que está vinculada ciertamente con necesidades de los trabajadores, en este caso de empleados públicos. Ya otra cosa es qué tan justificadas son los métodos que están empleando, pero también, y esto no hay que perderlo de vista, pienso yo, que 2011 es un año preelectoral, y quiérase o no también vamos a tener movilización social con un tinte electoral, de desgaste del partido del gobierno. Quienes estén detrás de las movilizaciones, esas son las paradojas, digamos, de la vida, que así suele ser, ¿no? El que está en la oposición suele movilizar a grupos sociales para desestabilizar, para desprestigiar a los gobernantes de turno. Aunque en este caso, perdón Álvaro, hay una particularidad. Por ejemplo, hemos visto a Dagoberto Gutiérrez del Movimiento por la Democracia Participativa MDP participando en respaldo a los trabajadores del sector jurídico del país, judicial del país que están en paro. Es decir, no hemos visto, si fuera la oposición per se, no hemos visto a nadie de Arena, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es que se está moviendo esto? No, es que obviamente yo creo que no vamos a ver a dirigentes partidistas visiblemente todavía, porque quiera sea o no, es un desgaste también que aparezcan en este doble juego. No quiero decir de que solamente Arena pueda movilizar y que esté detrás de estas movilizaciones, sino que la tonalidad, digamos, o la modalidad para este año, pienso yo, que va a tener este corte. Y en el caso que tú mencionas concretamente, él es parte de la oposición. Es que la oposición no solo es la oposición partidista. Él, de alguna manera, no está satisfecho, y el grupo que moviliza o que está apoyándole no está satisfecho con el gobierno, no está satisfecho con la dirigencia y la manera de dirigir el proceso político por parte del FMLN. Y en ese sentido, yo no te puedo decir que él esté también detrás, pero que él intente sacar ventaja de una situación como esta, indudablemente. Entonces pienso que hoy estamos hablando del sector justicia, de los maestros, van a venir los transportistas. Hace poco teníamos a los desmovilizados de la Fuerza Armada y la guerrilla. Es decir, vemos una continuidad de movilización social, y esa es la paradoja, porque digamos, a nivel de partidos políticos y de canales institucionales, ahí hay una calma tremenda, ¿ya? Entonces,
esto también pienso yo que hay que tomarlo en cuenta porque puede ser una señal de la incapacidad que están teniendo ya los partidos políticos para canalizar determinados desacuerdos y demandas sociales. Creo que los partidos están concentrados en temáticas de la reforma y que el tipo de lista, que las candidaturas no partidarias, y están olvidando la problemática social. Vale, pero en el caso particular de Dagoberto Gutiérrez se están haciendo varias interpretaciones. Se sugiere, por ejemplo, que Dagoberto está participando ahí porque lo que quiere es luego lanzarse como candidato independiente, capitalizar esos votos en una futura elección y luego llegar a la Asamblea Legislativa como independiente y tener ahí el FMLN también un respaldo, como que fuera una estrategia del FMLN con Dagoberto Gutiérrez. Pero ¿crees que en el fondo sí hay una cierta ruptura entre Dagoberto Gutiérrez y el FMLN real? Bueno, yo pienso que en la política hay como estos dos niveles, ¿verdad? De los problemas reales y el de las percepciones. Y a veces pesan más las percepciones. Y en las percepciones, en el mundo de las percepciones, hay esta de desacuerdos entre Dagoberto y la dirigencia del FMLN. Que si esto es real, bueno, ahí yo no te podría afirmar contundentemente, pero a nivel de percepciones, se genera como que él está en una posición más radical, algunos lo quieren poner como más fiel a los principios por los cuales comenzó y combatió durante mucho tiempo el FMLN, frente a la cúpula partidista que instalada en los puestos, en los cargos públicos, más bien se tiene la percepción de que ellos quieren permanecer ahí. Entonces este juego, digamos, es importante de cara a una movilización electoral, de cara incluso a no solo a 2012, sino a 2014. Bueno, Álvaro, uno creería que es normal que cuando hay un gobierno instalado que es de derecha, pues este tipo de movilizaciones de gente que se identifica más con la izquierda se realicen, ¿no? Pero se ve más movilización social a estas alturas. Cuando regresemos después de este segmento comercial, quiero que hablemos de eso. Ya volvemos. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Bueno, la pregunta puntual es, Álvaro, entonces, ¿por qué hay más protestas o reclamos o reivindicaciones, exigencias o reivindicaciones en las actuales circunstancias que está un gobierno de izquierda instalado en el poder? Es decir, ¿qué explica eso? Porque la lógica, uno pensaría que lógicamente hay ahí, pues, cuando es un gobierno de derecha, pues, es casi normal que eso ocurra, pero que sean afines, al menos, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahí hay dos posibles interpretaciones. Por un lado, un descontento con las políticas, con los programas que lleva adelante el gobierno, dado el nivel de expectativas de cambio que se generó antes de las elecciones de 2009. Entonces ha habido un discurso en la sociedad de que el gobierno del presidente Funes o que el partido han abandonado su programa que ofrecieron y que más bien están gobernando. Incluso este es uno de los discursos de Dagoberto, que el gobierno está gobernando para la derecha, ¿verdad? Que ha habido acercamientos y cuando el presidente también invita a líderes de otros partidos a que formen parte de su gobierno, le da como cabida a esa percepción
de que no se está llevando a cabo un programa como se esperaba. O sea, le da fundamento sí, a lo que sostiene Dagoberto Gutiérrez en este caso. Pero no solo él, digamos, él es una voz visible de ese tipo de discurso, pero hay otros. A la tesis entonces. Sí, llamémosle así, ¿verdad? Que el Frente no estaría llevando los cambios que se propuso. Entonces, ante ese descontento viene esta presión como para intentar forzar al partido a que vaya por donde prometió, digamos. Pero por otro lado, y hay que recurrir a la experiencia nuestra, digamos, en San Salvador, cuando gobernaba el FMLN, sí que había movilizaciones callejeras de ámbito municipal frente a lo que hacía en el gobierno municipal. O sea que esta movilización de oposición a un gobierno de izquierda no es nueva. Ya, eso lo hemos vivido en el ámbito municipal por otros sectores, obviamente, digamos los vendedores informales o los vendedores de la calle, que eran movilizados y hacían los desórdenes cuando teníamos un gobierno municipal en San Salvador. Ahora, debe ser difícil para la izquierda, para el FMLN en este caso, o para el presidente Funes gobernar en estas circunstancias. Digo por ese tipo de enfoques que hay sobre el tema reivindicativo laboral, ¿no? Pienso que esto lo notamos claramente en el discurso y en las reacciones del ministro de Educación, vicepresidente de la República, Sánchez Serén, ¿verdad? Que enfrenta la demanda de los maestros, la amenaza de un paro laboral justo cuando está iniciando el año escolar, y se nota cuando él es abordado en esta temática que no tiene una posición clara más que la de apelar a la buena voluntad, a la racionalidad de los maestros, que les conoce, que piensa que no van a parar en estos momentos, que no hay presupuesto. Y, digamos, yo creo que él está viviendo un poco esta tensión de que un gobierno de izquierda esté siendo contestado en la calle por una movilización social con buena base popular. Y esto puede ser, no sé si el mejor calificativo, natural, que esté ocurriendo. Yo pienso que es natural o espontánea, digámoslo así. Digamos, hay ciertamente una crisis económica que alimenta esta movilización, pero también tiene que haber intereses creados, hay intereses ahí que no están visiblemente y que aprovechan este tipo de coyunturas para movilizar y generar cierta oposición a los gobiernos, en este caso al gobierno del FMLN. Bien, hacemos otra pausa comercial, regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bien, hay una interrogante y es quién se está aprovechando de esto finalmente, o sea, quién es el que se puede sacar provecho de esto. Si es político, ¿quién lo podría capitalizar? La oposición, si fuera el caso de los partidos de derecha, Arena, PCN, PDC, no sé, o sea, el FMLN, pero el FMLN está en el poder, entonces hasta dónde el FMLN puede tener interés de hacer oposición a nivel de dirigir o de manejar el acercamiento que tiene con ciertos sindicatos, Álvaro. Y la otra es si, bueno, en el pasado ya se había dicho de que, por ejemplo, la oposición que tenía el presidente Funes en la Asamblea Legislativa no era la derecha, sino que era el mismo FMLN. Eso obviamente que ha ido cambiando con el tiempo, pero en este caso de la situación laboral. Bueno, puede haber una intención de los partidos de la oposición, en este caso de la derecha, de generarle alguna problemática a
el Ejecutivo, pero en el caso del sector del órgano judicial, del sector justicia, no le está afectando directamente al Ejecutivo. Puede haber de parte de, digamos, del FMLN intenciones de generar algún nivel de descontento, movilizar cuando la demanda va hacia el legislativo, donde la mayoría la tiene la derecha. Digamos, es una manera de presionar por ese lado. Pero, de nuevo, en el caso que estamos comentando, tiene que ver con el órgano judicial. Y entonces ahí que hay que ver contra quién va la acción. Y obviamente la cabeza del órgano judicial son los magistrados. Exacto. Y ahí lo que podemos encontrar, no digo que así sea, pero bueno, habría un espacio para esto, quienes han estado descontentos, digamos, con el órgano judicial, con la cabeza del órgano judicial, y que podrían estar interesados en afectar a esa cabeza. Y entonces ahí sí que vamos a encontrar a todos los partidos. Porque por las sentencias e incluso, claro, esto es muy maquiavélico, porque también el Ejecutivo fue afectado por los magistrados con la sentencia relacionada con las partidas secretas, ¿verdad? Entonces uno puede pensar que aquí hay varios interesados que han coincidido, no digo en una estrategia común, pero con aquel refrán, ¿verdad?, en río revuelto, ganancia de pescadores, puede haber también algunos dirigentes sociales que no participan de la estructura de gobierno, que están descontentos con todo el funcionamiento de la estructura y quieren aprovechar también para meter presión. Yo creo que estamos, decía yo al principio, viviendo una muestra, digamos, de lo que podría ser todo el año 2011, porque, digamos, esto al final tiene que traducirse en réditos electorales. No pienso que solamente sea una cuestión reivindicativa de trabajadores, aunque haya ese componente. Pero bueno, el gran desafío es quién va a capitalizar este tipo de conflictos. Tampoco es tan fácil que todo el mundo diga, no, yo lo tengo servido como partido político y me voy a aprovechar de esto. O sea, no es tan fácil. Obviamente, ahí donde digo yo que tiene que haber una contribución de gente que está descontenta con el FMLN y que ya sea que viene por la derecha política partidista o por la izquierda más radical que se opone a la conducción de la actual dirigencia del FMLN, que están llegando a un acuerdo implícito, aunque no necesariamente explícito, de que el FMLN pierda cuota parlamentaria el próximo año. Porque yo creo que es una manera de castigar por parte de quienes votaron al frente, quienes han confiado en el frente, quienes han seguido al frente, hacerle ver que no están de acuerdo. Aquí hay, mira, hay este elemento, diría yo, que tiene que ver con la disputa de los que dirigen tanto a los partidos como a las organizaciones sociales, donde hay elementos incluso personales metidos, ¿verdad? Envidias, rencores, todo un pasado ahí que, digamos, que tiene que ver con las personas. Y luego también está este elemento más institucional que tiene que ver, y quizás hay que enfocar esto, con un problema más global, incluso que no tiene que ver con la coyuntura. Y me refiero con todo el problema de la gestión de recursos humanos en el sector público. Yo creo que ya lo hemos visto también con problemas en el seguro y cómo trata de resolverse con el tema de los bonos y la reacción del Ejecutivo. Ahora estamos en el órgano judicial. No se descartan problemas en el personal de la policía tampoco. Y yo creo que hay un problema de fondo que tiene que ver con la gestión de los recursos humanos. Bueno, pero en esencia toda esta conflictividad social, si bien el caso del órgano de justicia pertenece al órgano de justicia y no está involucrado el Ejecutivo directamente o el Presidente de la República, ¿no crees tú que finalmente esto termina afectando en términos de las señales de gobernabilidad que se mandan? Porque no sé si todos los votantes en este país entienden y hacen esas separaciones. Obviamente afecta al problema de la gobernabilidad, definitivamente. Eso lo podemos abordar un poquito más en extenso si consideramos cuál es la dimensión de la gobernabilidad que estaría afectando. Dejémoslo planteado así y vamos a la pausa cuando regresemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad.
LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, Álvaro, entonces volvamos al tema de gobernabilidad y decía yo, no sé hasta qué punto la población en general reconoce que, bueno, hay ciertos conflictos que pertenecen al Ejecutivo, otros que son del órgano judicial como este que estamos conversando, y que tanto al final el mensaje es en términos de gobernabilidad, de capacidad gerencial de gobernar del FMLN y de Mauricio Funes. Pensemos la gobernabilidad como una capacidad que tiene todo el sistema político para tomar decisiones que afectan a la sociedad y para implementar esas decisiones. Digamos, tendríamos estos dos componentes. Que el gobierno, no solo el ejecutivo, sino toda la estructura de gobierno pueda tomar decisiones o que tomadas esas decisiones se pongan en marcha, se ejecuten. Entonces, los problemas de gobernabilidad pueden venir cuando se entrampan las instituciones que toman decisiones. Cuando, digamos, hay un enfrentamiento entre el ejecutivo y el legislativo. O cuando el legislativo está en disputa con el órgano judicial. Vemos ahí el tema de la reforma electoral, cómo está en una especie de ping-pong, cayendo la pelota en la cancha del órgano judicial o en la del legislativo. Pero no es este el caso en este momento, ¿no? Pareciera que las instituciones están funcionando de manera normal, digamos, con sus diferencias, pero se toman decisiones. El problema está apareciendo por el lado de la implementación, de la puesta en marcha. Y ahí lo que interviene sobre todo es el aparato administrativo del gobierno, que no solo son los que tienen que ver con los ministerios, sino con todo el personal administrativo de la estructura de gobierno. Ahí está apareciendo el problema. Esos son los que implementan las decisiones políticas, esos son los que implementan las políticas públicas, esos son los que administran justicia en el caso del órgano judicial. Entonces el problema lo tenemos en el aparato administrativo y no, digamos, en el aparato político, ¿ya? Entonces, el problema no solo es para el Ejecutivo, sino es de todo el aparato. Y ese es el que puede estar enviando señales de incertidumbre. Viene este problema a la par de la baja en la calificación por parte de las evaluadoras de riesgo. Y entonces, claro, se va generando un clima, no por el lado de la estructura política, del gobierno, sino por la parte administrativa, que curiosamente, digamos, todo el otro mundo de la sociedad, que es el sector privado, pareciera estar ajeno a esta problemática, lo cual nos está diciendo dónde pueden venir los problemas para el país, no por el lado, digamos, de, como suele enfocarse, de una crisis económica, sino más bien de una crisis al interior del aparato de gobierno. Yo creo que eso no es el análisis más frecuente que lo encontramos a nivel de todos los que opinan sobre la problemática, pero creo que ahí está el punto. Y por eso te decía en un segmento anterior que el problema más general radica en el sistema de gestión de recursos humanos. Ahora, de manera coyuntural, aparece esto, pero yo creo que si empezamos a revisar qué es lo que está pasando en las diversas administraciones, vamos a encontrar ahí problemas de contrataciones, problemas de promociones, problemas de despidos, problemas de hacer carrera administrativa. Yo creo que ahí está enfocado el asunto. Pero todo esto entonces, ¿por qué? Porque no hay meritocracia realmente, como se dice. O sea, al final hay arbitrariedad en la forma en que se contrata gente, en la forma los perfiles de las personas que se contratan, entonces el contrato de familiares incluso. Digamos que lo normal ha sido, no solamente ahora, sino históricamente, considerar la administración pública como patrimonio del que está en el gobierno. ¿Y eso no ha cambiado ahora? Yo creo que es lo que estamos viendo, que no ha cambiado cuando analizamos los tipos de contratación que hay, las promociones, los incrementos salariales. Yo creo que aquí hay más clientelismo que meritocracia.
Entonces, desde tu punto de vista, muchos de los problemas que se han creado en este momento estrictamente laboral tiene que ver con eso. Yo creo que sí. Administración de recursos. De recursos humanos. Recursos humanos, sí. exactamente. Hay un problema con la gestión de los recursos humanos a nivel gubernamental, a nivel administrativo. Y recuerdo que fue uno de los discursos del presidente de que él iba a privilegiar la meritocracia, que las contrataciones iban a ser con base a los méritos, pero de esto, digamos, no es él el responsable, esto no es de ahora, pero tampoco se está abordando y el problema es que aquí se van aprendiendo formas de actuar que en la medida que resultan exitosas, luego se van repitiendo y cada vez es más difícil controlarlo. Bueno, vamos a la pausa comercial y regresamos con más. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, con este gobierno se ha creado o se ha reactivado la figura del Consejo Económico y Social, que es algo parecido a al instrumento que se derivó de los acuerdos de paz, Álvaro. Pero bueno, se ha reactivado ahora, ha estado funcionando, han habido reuniones, sector laboral, sector empresarial, el Ejecutivo. Pero ¿qué está pasando? O sea, claro, uno no pensaría que al final dentro del Consejo Económico y Social se aborden todas las pequeñeces que tienen que ver hasta contratos colectivos de trabajadores, pero sí en cuestiones estratégicas o medulares podría haber algo. ¿Qué está ocurriendo con el Consejo Económico y Social como instrumento que podría ayudar a bajar los niveles de conflicto? Bueno, en primer lugar, hay que tomar en cuenta que la creación de este consejo entra, digamos, dentro de lo que podemos llamar la política simbólica que suele practicar este gobierno, que practicó el gobierno anterior, que es llevar adelante una serie de gestos visibles, publicitados, que hacen creer a la opinión pública que se están resolviendo problemas, se están atendiendo demandas, se están tomando iniciativas. Se crean comisiones, ¿verdad? Este presidente ha creado comisiones, hay mesas. El presidente anterior creó comisiones, se llegó incluso a formular recomendaciones de políticas, pero luego viene el problema de, ¿y qué se hace con los acuerdos? ¿Cómo se implementan? ¿Cuáles son los presupuestos destinados a la implementación de los acuerdos? Entonces, ahí cuando ya llegamos al análisis de esa parte, nos topamos con el vacío. ¿Cuál es la conclusión entonces? Que se trata de instancias que no son las que van a resolver ni van a tratar estos problemas, sino que son un poco más, digamos, para imagen, ¿verdad? De que el gobierno está haciendo consultas, ¿verdad? Recordemos incluso cómo se construyó el programa, la plataforma de gobierno y legislativa del FMLN, también mediante un proceso de consultas. Pero ¿cuánto de esa plataforma y ese programa se implementa? Y nos topamos con el mismo problema, ¿verdad? Una cosa es generar esta sensación y esta percepción de inclusión, y otra cosa es que se vayan abordando con los, digamos, directamente afectados los problemas diversos que hay en la sociedad. Pero entonces todo esto tiene mucho que ver con la forma de gerenciar la cosa pública, es decir, de gerenciar como se ha hecho siempre. Creo que cuando los gobiernos tienen problemas presupuestarios, cuando los gobiernos no tienen recurso monetario disponible para poder cumplir promesas de campaña o para poder intentar
abordar de manera eficaz los problemas sociales, necesitan una estrategia que les mantenga con un cierto grado de popularidad, con un cierto grado de apoyo social. Y entonces recurren a este tipo de estrategia. Esto no es exclusivo de este presidente, ni del presidente anterior, ni solo ocurre en el país. Este es, digamos, una especie de técnica de marketing político. Bueno, pero eso a largo plazo o a mediano o largo plazo se convierte en un boomerang. O sea, claro, pero a los que están en el gobierno de turno no les importa el largo plazo. Les importa poder salir durante los 5 años que están, en el caso de El Salvador, en otros casos 4 años, salir bien, ¿verdad? Ya que pase dentro de 6 años, 10 años, a ellos ya no les importa, ¿ya? Entonces, repito, no es un problema sobre El Salvador. Esto lo pueden leer, consultar en la literatura sobre marketing político. Sí, sí. O sea, es una estrategia de creación de imagen. Bueno, Rubén Pineda nos escribe desde Dallas, Texas. Dice, la agitación social se debe a que la crisis se ha agudizado y a la desilusión de la gente con el no cumplimiento de las promesas hechas. Luego hay otro comentario por acá o pregunta de Fernando Monroy a través del Facebook. Dice, ¿cómo se va a avanzar en el país si el Ejecutivo va por un lado y el partido gobernante va por otro? Esa es una pregunta. Bueno, esta última pregunta, digamos, ha cambiado un poco la situación. No estamos como el año pasado, que el nivel de enfrentamiento entre el Ejecutivo, entre el gobernante y el partido, era como más de enfrentamiento. Hoy, como hay mayor subordinación, incluso en este tema de que ningún funcionario del gobierno del presidente debía hacer campaña, sino tenía que renunciar, Sí, o sí. él los iba a renunciar. Bueno, ya están las declaraciones de los dirigentes partidistas del FMLN, que sus miembros del gabinete no van a hacer campaña. Entonces hay un mayor alineamiento del partido respecto del presidente. Creo que esta pregunta, digamos, no se ha dado cuenta de esto. La otra es el elemento real, ¿verdad? Hay un descontento, definitivamente, hay necesidades insatisfechas, pero que no necesariamente lo que está ocurriendo, esta movilización, responde únicamente a ese nivel de insatisfacción o de demandas insatisfechas, sino también ahí hay un cálculo político de unos dirigentes que no son los visiblemente o los que se ven, sino que, digamos, están actuando un poco más atrás, dirigiendo, ¿verdad?, a la sombra, un poco más como suelen hacerlo todos los partidos, ¿verdad? Digamos, no suelen aparecer ellos como los que desestabilizan. Bien, haremos otra pausa y regresamos. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Bueno, entonces, como para ir aterrizando ya sobre todo lo que hemos hablado en segmentos pasados, Álvaro, se puede advertir entonces que esta tónica de efervescencia social, de inestabilidad en términos laborales en el sector público, se mantenga hasta finales del año porque estamos en un periodo preelectoral. Es decir, esa va a ser entonces la tendencia. Yo pienso que sí, incluso porque hay un elemento, digamos, hay dos factores reales que serían, por un lado, la evolución de la crisis económica mundial,
Vemos en Europa que sigue avanzando, ahora se está hablando de recesión en Europa y eso va a terminar de alguna manera afectándonos a nosotros. O sea, hay un elemento real de empeoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, incluso podría decir de algunos empresarios. Algunos se salvan, vamos a decir. Bueno, pero de hecho hay incremento en el precio del combustible. En este momento, en el oriente del país, el precio de la gasolina ya está sobrepasando los $4 el galón. Y según se anuncia que va a encarecerse la energía eléctrica, exacto, que va hay crisis de alimentos que se anticipa para este año también. Entonces, no, digamos, hay elementos reales, concretos, que, digamos, es normal que hagan que la gente exprese esa insatisfacción, que se organice, que se movilice. Digamos, hay este impulso que viene de la evolución de la economía. Pero por otra parte, nosotros tenemos un calendario electoral y nos toca este año como año preelectoral, y el 2012, nada más se instale la nueva asamblea y los nuevos gobiernos municipales, vamos a empezar a caminar hacia las elecciones de 2014. Entonces hay una coyuntura electoral que se nos viene encima que activa también la movilización social. Y ahí, dependiendo de quién está en gobierno municipal, quién está en gobierno nacional, son, digamos, las oposiciones que se expresan desde la calle. Entonces, digamos, hay estos dos elementos, económico y político electoral, que, digamos, sirven como caldo de cultivo para la movilización social. Solo hace falta el ingrediente que es unos dirigentes que movilicen, porque la gente puede estar fregada económicamente, puede no importarle lo que pasa en política y no se mueve, no es tan espontáneo el movimiento social. Siempre se necesita que haya un grupo que moviliza, que haya una estructura que sirve para movilizar, de lo contrario no pasaría nada. Bueno, pero es diferente cuando se le toca el bolsillo o el estómago a la gente. O sea, sí, pero en nuestro caso tenemos una cultura de aguante tremendo, las cosas pueden estar súper caras. Por eso, pero este año por las condiciones que se pueden tener puede ser una diferencia. Es decir, pero la gente espontáneamente no se moviliza, tiene que ser movilizada por otros, y ahí viene el punto, ¿verdad? No digo que no haya este elemento de necesidad y si la gente que ha encontrado de salida para la crisis económica es intentar irse para otro país. ¿Ya? O sea que no necesariamente el empeoramiento de la economía lleva a movilización de tipo social y política. Claro. No, puede ser o la huida hacia el norte, como decimos, ¿verdad? O incluso la huida hacia el paraíso, ¿verdad? La adscripción a un grupo religioso, donde ya se huye a la problemática terrena y se piensa que, bueno, en la otra vida todo va a ser mejor, ahora solo hay que aguantar. O sea, no necesariamente la gente se moviliza con finalidades políticas. Y ahí es donde intervienen, sí que hay otros actores, otros líderes que pueden canalizar ese descontento, que tienen recursos para movilizar y que no van a perder la oportunidad para hacerlo. Bueno, me interesa que hablemos ya estrictamente de la cuestión política electoral, Álvaro, y es cómo se está moviendo derecha e izquierda como para tratar de dibujar en dos grandes bloques, aunque esto es bastante enrarecido, pero ¿cómo ves la derecha frente a las elecciones de 2012 que son para elegir diputados y alcaldes? Bueno, lo primero que resalta es la fragmentación, digamos, la fragmentación, digamos, de la derecha, que se enfrenta a unas elecciones donde debe ir fragmentada. Las elecciones legislativas requieren la mayor fragmentación para tener más chance de obtener diputados. Bueno, te voy a interrumpir porque sí debo hacer una pausa en este momento y cuando regresemos ya entramos más en profundidad sobre el tema. Volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional,
una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estamos hablando entonces comenzando a hablar en el tema político electoral sobre el caso de la derecha, concretamente de Arena. Me decías entonces en el segmento anterior, fragmentación ves ahí. Sí, esa es la primera característica que se nota en la derecha. Y cuando digo fragmentación es que hay esfuerzos de Arena por recomponerse y consolidarse una vez más como la primera o la segunda fuerza parlamentaria. Gana queriendo consolidarse como partido político y actualmente en pleno proceso de proselitismo. El PCN siente la amenaza de que Gana le desplace como tercera fuerza y la fuerza, digamos, clave en las alianzas de la Asamblea Legislativa. En el caso del PDC, pues yo pienso que están más interesados por subsistir. Entonces, puede ser que a este tipo de partidos le convenga, digamos, montarse en alianza con otro partido para ganar el diputado que exige la ley electoral para mantener su inscripción como partido político. Para 2012, eso es lo que necesitan, digamos, presentarse separados para tener más probabilidades de sacar diputados y una mayoría legislativa. Porque además el sistema electoral favorece la fragmentación. Además se conserva todo el tema de residuos, ¿no? Sí, de digamos, es decir, que esa es la parte, aunque ya sabemos que los residuos le sirven a todos. La idea esta de que solo el PCN se beneficia de los residuos no es cierta. Por residuos entran diputados del FMLN, de Arena y del PCN, del PDC. O sea, todos se benefician. Todos se benefician. Claro, lo que pasa es que lo que no corresponde es el porcentaje de votos que tienen algunos partidos comparado con el porcentaje de escaños. Claro. Ahora, ¿qué crees tú que le está dificultando a la derecha lograr consolidarse? Y en este caso particular al partido de Arena. Pregunto porque uno ve moviéndose ahí, por ejemplo, al presidente Saca, el expresidente Saca reiterando que no se va a lanzar para 2014, que no está pensando en eso, tampoco en incorporarse a ningún partido político. Pero lo vimos esta semana, por ejemplo, reunido con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la cúpula empresarial de ese país llegó como invitado especial de Daniel Ortega, entiendo, a ese encuentro. Entonces, hay ciertos movimientos ahí que se están dando. Bueno, en términos de qué puede estar dificultando la cohesión, el fortalecimiento de algunos partidos en la derecha, obviamente están los intereses personales de quienes dirigen esos partidos. ¿Ya? Saben que necesitan para diversos fines la estructura partidaria. Cuando digo diversos fines, por un lado tiene que ser para obtener escaños legislativos, pero también los privilegios que supone dirigir un partido político que tiene una cuota de poder en el sistema. Pero también, estando al frente de un partido político, se tienen unos vínculos que pueden servir para protegerse respecto de algunas amenazas que vienen sobre procesos judiciales, cualquier otro tipo de incertidumbre que le pueda venir a un dirigente partidista. Sabe que si tiene el control sobre un partido, tiene un recurso político que puede emplearlo. Entonces, yo creo que ese es un elemento que mucho pesa, que es el tema de quién controla la estructura partidaria, y de ahí vienen los conflictos. En el fondo, el conflicto entre Arena y el grupo que se va del partido es ese, de quién controla la estructura partidaria. Ya sabemos que quienes controlaban la estructura de Arena, y que estaban alrededor del presidente Saca, salieron del partido. Obviamente no se iban a quedar de brazos cruzados, no iban a desentenderse de los recursos políticos que eso suponía, y tienen que estar ahí también buscando cómo garantizarse ese recurso. Pero entonces, ¿cuál es el principal desafío que tiene el partido Arena y el Gana, que es un partido de reciente formación, producto de la misma división de Arena? En el caso de Arena, recuperar la fuerza parlamentaria que tenía, ¿ya? Y en el caso de Gana, repetirla, digamos, al menos. Demostrar que los diputados que tienen realmente capitalizan los votos que lograron que tienen apoyos territoriales, digamos, que no solamente es la cúpula que se separó, sino que tienen seguidores, que tienen bases. Ahora, Gana, por ejemplo, tendría que demostrar que efectivamente los diputados que están ahora con Gana, los votos que acumularon cuando iban con Arena, se van a endosar para la próxima elección con ellos, ¿no? Esa es la apuesta, y yo creo que, digamos, en eso trabajó la dirigencia de Arena, que después fue expulsada del partido, en controlar la organización territorial. Si es que de ahí vino el problema, cuando estaban eligiéndose
las dirigencias departamentales del partido, y entonces había una sustitución a nivel del grupo que controla la estructura partidaria. Entonces, el problema es que compite, digamos, contra la tradición que supone más de 20 años de existencia del Partido Arena, casi podríamos decir en realidad 30 años de existencia. O sea, hay una marca, hay un patrimonio, digamos, ahí histórico del partido que no se va con los que se van del partido. Entonces, yo no voy a pensar que, además es la historia de los otros partidos que se han dividido. Los que se van del partido hoy por hoy no hay ningún, salen eliminados. Pues, hoy por hoy no hay ninguna experiencia que indique que el partido que es producto de una decisión es exitoso. En el país no ha sido esa la nota. Entonces, contra eso compite Ghana. Bueno, vamos a la pausa y al regreso hablemos del FMLN, si realmente capitaliza o no el hecho de que ahora está en el gobierno de la mano de Mauricio Funes, o si eso supone más debilidades en términos electorales. Volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, nos escribe Daniel Sifontes, dice, y todo este desorden será herencia, pues hasta hoy yo no he visto respeto a la ley por parte de los funcionarios. Lo que se ve es un estira y encoge de lo que conviene a unos, pero que afecta a otros. Saludos. Un comentario que tiene que ver con lo que hemos venido hablando en los segmentos anteriores del tema de efervescencia laboral, Álvaro. Bueno, esto es lo que recoge también el cantante, músico, compositor guatemalteco Ricardo Arjona en aquella canción Si el norte fuera el sur. Ya basta que cambien de posición los actores, que quienes eran gobierno pasen a la oposición y los que eran oposición y pasan al gobierno y se comporten como se comportaban antes. Yo creo que eso muestra un patrón cultural de cómo se hace política en el país, y eso no iba a cambiar con un cambio en el gobierno. Aquí eso ya es un tema de más largo plazo que requiere de otras cosas. Bueno, te consultaba entonces en el caso del FMLN, ¿qué tanto puede capitalizar electoralmente hablando para la próxima elección de marzo del próximo año el hecho de estar en el Ejecutivo de la mano del presidente Funes? Consulto porque ya, por ejemplo, Roberto Lorenzana admitía en este espacio, por ejemplo, que efectivamente el tema social, sobre todo el económico, sí les podría traer alguna consecuencia electoral al FMLN. Pienso que es la apuesta de la oposición, ¿verdad? Que el discurso de que es un gobierno ineficaz tenga una manifestación concreta en el fracaso en la gestión económica, aunque no sea necesariamente la verdad total así, sino que haya pues este componente de una crisis internacional que estuviera el gobierno en manos de la derecha, a lo mejor estaríamos igual o peor, con más movilización social. Pero bueno, creo que hay este componente de castigo, digamos, si se llega a presentar como dominante la percepción de que el gobierno no es capaz de gestionar correctamente y adecuadamente la economía a nivel de percepción, o que hay otros ámbitos del orden social en donde, digamos, hay estas movilizaciones y aparece la percepción de desorden, ¿va? Ese tipo de percepciones afectarían al FMLN. Un éxito, y yo creo que es la apuesta del partido, y por eso, digamos, tienen que alinearse al presidente, porque un éxito probablemente, un éxito en la gestión,
probablemente, no necesariamente la conexión es directa, probablemente beneficia al partido. Digo que no necesariamente la conexión éxito del gobernante, éxito del partido es directa, porque tenemos el caso de Chile, donde la presidenta Bachelet salió muy bien evaluada al final de su gestión, y sin embargo la concertación perdió las elecciones. Sin embargo, un fracaso del presidente directamente, dado que son los que están en el gobierno, digamos, sí que puede pasarle factura al partido. Ahora, pero entonces por eso se entendería con más razón que vemos a un FMLN cambiando su estrategia o su planteamiento frente al presidente y plegándose más a las posiciones del presidente Funes. Pienso que sí, que al final de cuentas han entendido que no pueden presentarse como bloqueando al presidente en la medida que el presidente, digamos, encarna las expectativas de cambio. Mientras haya la percepción de que con el presidente Funes y su gobierno pueden cambiar las cosas, el partido no puede aparecer opuesto a esa imagen. En el momento en que el gobierno apareciera como fracasando, yo creo que lo que va a ocurrir es que el frente va a intentar separarse al máximo del presidente, como para decir, esto no es responsable de nosotros. Sí, Álvaro, hay una inquietud que se me estaba escapando, y es cuando hablamos de quién capitaliza todo el descontento, la efervescencia laboral que hay en este momento frente a las elecciones del próximo año, es en torno a, por ejemplo, pensar si finalmente el descontento que se puede generar en este momento no necesariamente lo capitaliza Arena o el FMLN o ningún partido político, sino que se pueda desembocar esto en un descontento con la democracia o la participación democrática. Este es un fenómeno interesante porque ahí estamos viendo que hay organizaciones, tanto locales como de salvadoreños en el exterior, que quieren aprovechar que ya tienen alguna especie de red social para presentar candidatos a la Asamblea Legislativa. Entonces, esa puede ser una alternativa, no necesariamente un descontento con la democracia, sino descontento con la clase política actual. Y que como hay estas otras organizaciones que quieren penetrar y que encuentran el bloqueo partidista, juegan con esto a su favor, ¿verdad? Con una clase política en pacto oligárquico, digamos, pero con un canal que les puede posibilitar el acceso. Los que saldrían afectados directamente son los dirigentes partidistas. Pero obviamente la otra amenaza, digamos, es que si se convierta esto en un descontento con todo el orden político, digamos, y entonces la tentación autoritaria aparezca en escena. Bien, hacemos la última pausa comercial. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bien, estamos al cierre y nos quedan algunos minutos, Álvaro, entonces para tratar de concluir, digamos, sobre cómo se está planteando este año, porque bueno, estamos prácticamente, quedan casi 11 meses, digamos, para que cierre este año, pero va a ser un año bastante agitado. Entonces, ¿cómo se dibuja en la conclusión? Bueno, yo pienso que de aquí hasta mitad de año, ¿verdad? Que el gobierno tenga ya sus 2 años, digamos, el Ejecutivo funcionando durante 2 años, y no tengamos resultados que puedan decirse, bueno, realmente hay un cambio en determinada dirección, y un cambio positivo, porque es que también pueden haber cambios negativos. Claro. En esa medida que no haya la señal de que algo está cambiando
de verdad, entonces el descontento va a abrirse cancha y en plena coyuntura preelectoral, yo creo que es el caldo, digamos, para que esto que hemos visto en el primer mes de movilización social lo tengamos presente con más fuerza en el segundo semestre del año, donde también, recordemos, viene a partir de septiembre todo el proceso presupuestario de formulación del presupuesto del siguiente año y bueno, donde la demanda económica, de nuevo, de incrementos salariales, de ajustes, aparece, digamos, como un fenómeno normal. Entonces yo pienso que si no ocurren señales reales de aquí a la mitad de año, vamos a tener un año muy complicado desde el punto de vista político. No se diga si a eso le agregamos una complicación de la economía. Bueno, y entonces para 2012, que el Partido Arena tendrá que demostrar que tiene capacidad de recomponerse y volverse a posicionar en la primera fuerza como oposición, gana demostrar que puede entonces ser una alternativa. ¿Y el FMLN cómo se ve entonces? Bueno, el FMLN, aunque su aspiración sería tener más diputados, pues mantener la cuota que tiene, ¿verdad? Digamos, de cara, ahí en el caso del FMLN es de cara a 2014. Digamos, aquí el FMLN está en una situación más o menos como la que tuvo Brasil antes de Lula, ¿verdad? ¿Puede ser la posición más cómoda o no necesariamente? No, lo que pasa es que digamos, el gobierno del presidente Funes viene a ser como el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, digamos, en esta lectura a la brasileña. Entonces, lo que viene después, esa sería una lectura, ¿verdad? Es el gobierno del PT en el Brasil y el FMLN estaría calculando, viene su gobierno, con alguien de pura sangre del partido. Pero, claro, en ese cálculo, entonces el FMLN lo que va a estar intentando es cuidarse, digamos, de no mostrarse antisistema, de buscar la cara más aceptable para no solo los salvadoreños, sino para organismos internacionales, para embajadas, digamos, está en la búsqueda de su candidato. ¿Una moderación a conveniencia en el FMLN o por pragmatismo? Yo diría que es una moderación que le exige la realidad, que puede comenzar como una moderación táctica, ¿verdad? Pero igual que con los acuerdos de paz, lo que comienza siendo táctico al final termina siendo una necesidad y ya no hay marcha atrás. Digamos, al principio, digamos, puede haber este cálculo de, no, para ganar tenemos que comportarnos así, ¿verdad? Pero en la medida en que la realidad va imponiéndose, terminan siendo moderados realmente. ¿Cuánto puede influir el entorno internacional? Y me refiero, por ejemplo, a lo que pueda ocurrir en Cuba, que está en una situación bastante complicada en términos económicos. Algunos sugieren que si se complica más la situación en Cuba, pues se cae un referente para las izquierdas más radicales, o en este caso para el FMLN incluso, también de lo que pueda ocurrir en Venezuela. Entonces, vuelvo, ¿qué tanto puede influir las variables externas? Digamos, este tipo de variables referidas a lo que ocurra en Cuba, en Venezuela, pueden venir a sellar, digamos, esta idea de que ese tipo de organización política no es la mejor y entonces quienes salen favorecidos son los partidos de derecha, las dirigencias empresariales, etcétera. Pero de ahí a que esto implique la derrota y el fracaso del FMLN, digamos, no es tan mecánico. Yo creo que el éxito o el fracaso del FMLN depende más de variables internas, en la medida en que haya la percepción de que, uno, o están haciendo funcionar bien la economía, o dos, están evitando una mayor crisis, ¿verdad? Pero eso ya tiene que ver, y quizás volvemos a uno de los temas que en uno de los segmentos anteriores mencionábamos, que tiene que ver con una cuestión de comunicación política, de estrategia de comunicación política del partido, de marketing político del partido. Bueno, perfecto. Álvaro, vamos a conversar más adelante siempre sobre estos temas. Es interesante contar con tu análisis. Gracias por la invitación. Bueno, estamos a la orden. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Buenos días.